Bienvenido a nuestro canal, donde analizamos noticias militares de última hora. En febrero de 2024, París se convierte en el centro del mundo político cuando se celebra allí una reunión muy importante. Imagínese la escena. Los líderes más poderosos, en su mayoría europeos y miembros de la OTAN, se reúnen en un prestigioso espacio para debatir el futuro de la seguridad mundial. La reunión no solo es importante, sino también histórica, con dos objetivos principales. Las palabras de Macron sobre la OTAN. En primer lugar, ofrece a todos los asistentes la oportunidad de debatir los recientes avances de Rusia en Ucrania, en particular la toma de Avdiivka, que obstaculiza los esfuerzos de Ucrania en la región de Donetsk. ¿Qué harán estos líderes para apuntalar a Ucrania y ayudarla a contraatacar el avance de las tropas rusas? En segundo lugar, se supone que la reunión enviará una declaración de solidaridad con Ucrania, sirviendo de advertencia a Vladimir Putin de que su invasión no será aceptada en silencio. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se tomó ambos propósitos demasiado al pie de la letra. Aunque el resto de los miembros de la OTAN presentes en la reunión trataron de equilibrar sus respuestas, dijo, no hubo consenso para respaldar oficialmente ninguna tropa terrestre. Dicho esto, no hay que excluir nada. Haremos todo lo que podamos para asegurarnos de que Rusia no prevalezca. En el espacio de 3 frases, Macron dio a entender que existía la posibilidad de que la OTAN enviara tropas a Ucrania, lo que supondría una acción militar directa que ha evitado hasta ahora. La respuesta fue de total confusión entre los líderes de la OTAN, colegas de Macron. Varios intentaron retractarse de los comentarios en nombre de Macron, como Olaf Scholz, el canciller alemán, que dijo que no se enviarían tropas terrestres de la OTAN a suelo ucraniano. Estados Unidos envió un mensaje igualmente claro, con el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca señalando que el presidente Joe Biden ha sido claro en que Estados Unidos no enviará tropas para luchar en Ucrania. El pequeño fuego que encendió Macron debería haberse apagado allí mismo. Sin embargo, Macron, en lugar de retractarse de sus comentarios bajo la intensa presión de sus aliados, optó por redoblar la apuesta. Apenas unos días después de la reunión en la que hizo estos comentarios, se encontró en la Villa Olímpica, el edificio de Francia en París, en preparación para los Juegos Olímpicos de 2024. Interrogado por los periodistas, les dijo que la crisis ucraniana era un asunto suficientemente serio. Cada palabra que dijo fue medida, sopesada y pensada, dijo, sugiriendo que la idea de arrastrar a la OTAN a Ucrania ha estado en su mente por un tiempo. Historia militar francesa. Eso nos lleva a las 2 preguntas que responderemos en este video. ¿Por qué Francia, y Macron en particular, quieren entrar en Ucrania? Y quizás lo más importante, ¿será capaz de obligar a la OTAN a entrar en la lucha si decide enviar tropas francesas a suelo ucraniano? Para responder a la primera de esas preguntas, tenemos que ahondar en la historia militar de Francia. Francia ha sido considerada una de las naciones militares más poderosas del mundo. La Francia napoleónica, especialmente, vio cómo la nación alcanzaba inmensas cotas militares, lo que la llevó a gobernar brevemente un imperio colonial que incluía grandes franjas de África. La expansión de ese imperio colonial continuó durante gran parte de la primera mitad del siglo XIX, y Francia logró victorias claves sobre los Habsburgo y Rusia. Después, todo empezó a desmoronarse. Quizás demasiado confiada tras sus últimas victorias, Francia pareció subestimar la amenaza que le suponía Prusia. Cuando ambas naciones entraron en guerra en 1870, Francia fue derrotada en poco más de un año, acabando con cualquier atisbo de control que tuviera sobre Europa, al tiempo que allanaba el camino para que una Alemania unida se convirtiera en una de las principales potencias del continente. Las cosas no hicieron más que empeorar para Francia al entrar en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial supuso un nuevo enfrentamiento con Alemania y una guerra en la que Francia perdió 13.978.800 soldados y 300.000 civiles. En total, Francia fue responsable del 25% de las víctimas mortales de la guerra, solo superada por Rusia, y quedó aún más debilitada militarmente. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Francia fue invadida rápidamente por los nazis, y el país tuvo que recurrir a aliados externos y a sus movimientos de resistencia para luchar contra el dominio nazi. Fue otra guerra costosa,
Francia registró 217.600 bajas militares y la asombrosa cifra de 350.000 bajas civiles. En menos de 100 años, Francia había pasado de ser una de las potencias militares más impresionantes de Europa a una de las más débiles entre las principales naciones del continente. A pesar de haber salido vencedora de la Segunda Guerra Mundial, Francia había visto cómo se destruían 400.000 de sus edificios, y 10 veces más habían sufrido daños, y producía solo el 40% de lo que producía antes de la guerra en los sectores agrícola e industrial. Pero había algunos puntos positivos. A pesar de los daños sufridos, Francia conservaba la mayor parte de su imperio colonial, al menos por un tiempo. Pronto se encontraría librando múltiples guerras en ultramar para intentar mantener ese imperio, la mayoría de las cuales perdió. Fue esta serie de derrotas lo que llevó a Francia a centrarse en reconstruir su ejército al tiempo que creaba nuevas relaciones dentro de Europa. En 1957, se convirtió en miembro fundador de la Comunidad Económica Europea, que más tarde evolucionaría hasta convertirse en la Unión Europea, o UE, mostrando su deseo de construir mediante la colaboración. El país fue también miembro fundador de la OTAN, erigiéndose una vez más en jugador de equipo de una organización concebida para mantener la paz. Francia deseaba posicionarse como solucionadora de problemas y mantenedora de la paz, y para ello tendría que respaldar ese posicionamiento con un ejército más fuerte. Esto nos lleva a la actualidad. Según Global Firepower, Francia tiene el 11º ejército más fuerte del mundo. Su ejército cuenta con 200.000 efectivos en activo y otros 26.000 en reserva, y mantiene abundantes reservas de aviones, buques de guerra y equipos terrestres. ¿Por qué quiere Macron entrar en Ucrania? También es una nación nuclear, una de las únicas 9 del mundo con un arsenal de 290 armas nucleares que la convierten en una clara amenaza para cualquier otro país del planeta. Pero ahora te estarás preguntando qué tiene que ver todo esto con arrastrar a la OTAN a la guerra de Ucrania. Esta breve historia pone de relieve cómo Francia atravesó un largo periodo de humillación militar para volver a ocupar una posición de importancia geopolítica. Lo hizo formando alianzas y reconstruyendo su ejército, y lo hizo sabiendo perfectamente que una nación agresiva que no se controla no solo representa una amenaza para el país que invade, sino que puede llegar a amenazar a muchos más. Lo vio en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania tomó Polonia y pasó a dominar la mayor parte de Europa antes de que los aliados encontraran la forma de contraatacar. Y tal vez Macron esté viendo que algo similar ocurre hoy en Rusia y Ucrania. Es posible que vea la guerra como el punto de partida de algo mucho más grande, y que sus comentarios sobre el envío de tropas de la OTAN a Ucrania pretendan demostrar que Francia luchará contra la agresión rusa. También puede haber querido que sirvieran para recordar a sus aliados de la OTAN que la lucha contra una amenaza semejante requeriría una demostración de fuerza unificada, lo que le permitiría argumentar a favor de que toda la OTAN se implicara directamente en la guerra. Además, al ser el impulsor de la implicación de la OTAN, Macron se erigiría como la primera persona en sugerir una acción directa en Ucrania. Francia podría enfatizar su posición como pacificadora y ganar más poder a nivel geopolítico. Pero esas razones son especulativas, y están lejos de ser las únicas posibles detrás de las declaraciones de Macron. También vale la pena señalar que Francia se enfrenta a muchos problemas en casa que podrían haber llevado a Macron a sugerir una acción de la OTAN en Ucrania. Está lidiando con una nación en crisis por la inmigración. Según la misión permanente de Francia ante las Naciones Unidas en Nueva York, Francia acoge actualmente a unos 700.000 solicitantes de asilo y refugiados. También es uno de los principales contribuyentes a la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, a la que aporta unos $100 millones, lo que refuerza la imagen de Francia como país que se construye a sí mismo ayudando y cooperando con los demás. El problema es que el país cuenta con un importante contingente de extrema derecha que se opone a una inmigración tan fuerte. En enero de 2024, Macron dio a conocer un controvertido proyecto de ley que se convirtió inmediatamente en ley y aplicó una serie de medidas destinadas a frenar la inmigración en el país. Ese proyecto de ley dificulta a quienes se trasladan a Francia traer consigo a sus familiares.
además de limitar el acceso a las prestaciones sociales. Peor aún para los inmigrantes. Los hijos que tengan en Francia ya no se convertirán automáticamente en ciudadanos franceses en virtud del Jusseline, o derecho de suelo, y en su lugar tendrán que solicitar la ciudadanía en algún momento entre los 16 y los 18 años. El proyecto de ley ha provocado protestas masivas en las calles de Francia, con 16,000 personas marchando en París inmediatamente después de su publicación, y 75,000 en total protestando en todo el país. También cabe señalar que Francia ha acogido a menos refugiados ucranianos que cualquier otra nación de la Unión Europea. De los 4,3 millones de desplazados por la guerra, Francia solo ha acogido a 64,720. Esta cifra palidece en comparación con Alemania, que ha acogido a 1,2 millones de refugiados, y Polonia, con 1 millón. En total, Francia acoge a menos de un refugiado ucraniano por cada 1,000 ciudadanos, frente a muchos países de la UE que acogen a 25 por cada 1,000. ¿Qué tiene que ver todo esto con la entrada de Francia y la OTAN en Ucrania? Demuestra que Francia es actualmente una nación dividida. Con sus comentarios en febrero, Macron puede haber estado tratando de distraer la atención de los problemas que el país tiene internamente, en lugar de cambiar el enfoque de sus políticas controvertidas hacia un enemigo común, Rusia. Además, siempre podría argumentar que hacer frente a Rusia ahora significaría que Francia se enfrenta a menos presión para acoger a refugiados ucranianos, lo que sería una victoria con los elementos de extrema derecha de su partido en lo que a él respecta. Así que ahora tenemos dos posibles razones para que Macron quiera involucrarse en Ucrania. La historia de Francia, especialmente en términos de ser víctima de potencias europeas agresivas, puede jugar un papel, al igual que la crisis de inmigración del país, el Grupo Wagner. Pero hay otras cuestiones en juego, concretamente el Grupo Wagner. Ese grupo es un ejemplo interesante de cómo funciona el ejército ruso. Además del ejército principal del país, también financia y apoya las actividades de varias organizaciones mercenarias. El Grupo Wagner es quizás la más destacada de estas organizaciones, ya que el grupo opera técnicamente de forma independiente del Estado ruso, pero en realidad a menudo se utiliza en operaciones diseñadas para aumentar la influencia de Rusia en todo el mundo, sin que Moscú y sus militares tengan que implicarse directamente. Operaciones como sus recientes actividades en África. Antes hemos mencionado que Francia tenía un imperio colonial que abarcaba gran parte de África. Aunque las naciones que controlaba son hoy en gran parte independientes de Francia, muchas siguen influidas por la cultura francesa. Una gran parte de los 700,000 inmigrantes que viven hoy en Francia proceden de sus antiguas colonias, e incluso existe un nombre para el sistema que Francia utiliza para relacionarse con sus antiguas colonias: el Franc-Afrique. Durante décadas, el Franc-Afrique ha permitido a París mantener ciertos niveles de influencia en toda África, pero gracias a las recientes acciones del Grupo Wagner, entre otros, esa influencia está disminuyendo. Tomemos como ejemplo lo ocurrido en Malí en mayo de 2022. Durante 9 años, Francia había estacionado un contingente militar en el país para ayudarle a hacer frente a las amenazas del terrorismo islámico y la inestabilidad rampante. Cuando llegaron esas tropas, Francia fue aclamada como el héroe que salvaría a Mali. Una vez más, vemos cómo entra en juego el deseado papel de Francia como pacificadora. Y durante un tiempo, la Operación Burkán, el nombre que Francia utilizó para sus actividades en Malí, fue un éxito. Francia ayudó a formar al ejército maliense, sobre todo en el uso de tecnologías aéreas y terrestres, contribuyendo a reforzar el país frente a las diversas amenazas a las que se enfrentaba. Desgraciadamente para Francia, el Sahel, considerado un hervidero de insurgencia islámica, fue un problema que nunca pudo resolver. Desde que Francia entró en el país, Malí ha visto desplazados a 2,5 millones de sus ciudadanos, además de miles de bajas militares y civiles. La relación entre Francia y Mali comenzó a agriarse en 2020. 2 años más tarde, Macron ordenó la retirada de las 2,400 tropas francesas estacionadas en el país, dejando esencialmente a los malienses a su suerte una vez más. Pero eso no fue lo que ocurrió. En su lugar, el Grupo Wagner intervino para llenar el vacío dejado por la partida de los soldados franceses,
La Universidad de Nevada sugiere que el despliegue de Wagner en el país comenzó en diciembre de 2021, 6 meses antes de la retirada de Francia. El grupo estableció rápidamente relaciones con la Junta Militar de Malí, creando esencialmente influencia rusa en un país que antes era apoyado e influenciado por Francia. Pero eso no es todo. Además de retirar tropas del continente africano, Francia ha tenido que hacer frente a una constante campaña de desinformación relacionada con sus acciones allí. Por ejemplo, en marzo de 2023 empezó a circular por la red un video que mostraba a hombres armados asaltando una mina de oro en la República Centroafricana, ORCA, y la muerte de 9 ciudadanos chinos. En el video se ve a un combatiente rebelde de la RCA proclamando que los franceses quieren expulsar a Wagner de África. Las alarmas sonaron en París. El video daba a entender que París había ordenado el asalto a la mina, quizá con la intención de utilizar los asesinatos para desacreditar a su rival ruso y reforzar una vez más su influencia en la RCA. Reuters sugiere que el video formaba parte de una campaña concertada de desinformación, propaganda rusa diseñada para pintar a Francia como el villano a los ojos de la población africana en general. Y funcionó. Aunque es inexacto afirmar que Francafrique ya no existe, lo cierto es que hoy en día es menos eficaz que hace una década. Y ahí reside otra razón por la que Francia podría querer entrar en Ucrania. Parece que está perdiendo influencia con Rusia. Mientras que el grupo Wagner ha contribuido a reforzar la influencia de Moscú en África, los militares rusos pretenden hacer lo mismo en Europa. Si Rusia toma Ucrania, entonces la pregunta obvia, al menos en la mente de Macron, es ¿quién es el siguiente? Después de todo, Macron ha visto avanzar a Rusia en Ucrania. Macron, la OTAN y el riesgo de que Rusia expanda el conflicto en Europa. Aunque Kiev disfrutó de cierto éxito temprano en la guerra, ayudado por el respaldo financiero de Occidente, logró hacer retroceder a las fuerzas rusas y causar graves daños a la flota del Mar Negro. Desde entonces ha estado capitulando. Su contraofensiva en 2023 fracasó, y Rusia ha podido tomar territorio desde entonces. Avdiivka es un buen ejemplo, y cada vez parece más que la guerra terminará con una victoria rusa, a menos que las naciones occidentales puedan intervenir más. La toma de Ucrania da a Rusia más influencia en Europa, y con esa influencia podría llegar un Moscú envalentonado. ¿Lo siguiente en la agenda? Posiblemente Moldavia. Aunque Moldavia colabora estrechamente con la OTAN, no es miembro de la organización. Como tal, Putin no tendrá que preocuparse por activar el artículo 5 de la Carta de la OTAN, ya que una invasión de Moldavia no sería un ataque a una nación miembro de la OTAN, pero permitiría a Rusia avanzar más hacia el oeste, tomando otra porción de Europa en el proceso mientras expande su influencia. Chatham House sugiere que Rusia ya está empleando muchas tácticas conocidas para agitar la olla en Moldavia. Los espacios de información pública del país están siendo atacados con desinformación. Todo ello diseñado para corroer la cohesión social del país. Además, Moscú está apoyando activamente a la oposición prorrusa al presidente de Moldavia, Maia Sandu, con éxito, lo que significa que podría convertir a Moldavia en un estado interpuesto. Chatham House denomina a esta campaña de desestabilización medidas híbridas de Rusia, y hay pruebas de ello en los intentos de Moscú de influir en las elecciones del país. En 2023, Moscú envió unos $55 millones a Moldavia para comprar votos y reforzar a los grupos prorrusos del país. El Servicio de Seguridad Nacional de Moldavia ha acusado incluso a los oligarcas rusos de estar implicados. Creen que el oligarca moldavo Ilhan Shor pagó millones para organizar protestas en el país con el fin de favorecer la agenda de Moscú. Todo esto demuestra que Rusia tiene un claro interés en controlar Moldavia, y si no ha podido lograr su objetivo mediante medidas híbridas, su siguiente paso podría ser intentar tomar el país por la fuerza. Tendría que esperar hasta tener éxito en Ucrania, dándose tiempo para reponer sus mermadas fuerzas. Pero una vez que esté listo, podría utilizar la frontera de Ucrania con Moldavia como punto de lanzamiento de una nueva invasión. Después de todo, Putin sabe que la OTAN no acudirá en defensa de Moldavia más que con dinero y equipamiento. Ya lo ha demostrado en Ucrania. Macron también será muy consciente
de que muchas de las tácticas que Rusia está utilizando en Moldavia son tácticas que ya ha utilizado contra Francia. Lo vimos con el video que se filtró de la RCA, con esa pieza de propaganda que insinuaba que Francia era responsable del asalto. Y es un tema con el que Macron tiene que lidiar cada vez más en casa. Según Mathieu Drouin, miembro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Francia ha sido últimamente un blanco particular de ataques híbridos, cibernéticos y de desinformación. Probablemente esto haya ayudado a Macron a aceptar la realidad de una Rusia más agresiva. Tal vez eso es lo que Macron quiere decir cuando afirma que sus comentarios sobre el envío de tropas de la OTAN a Ucrania fueron bien pensados. Ya está viendo cómo Rusia invade Francia, aunque de forma no tradicional. Y sabe que Moscú está reduciendo gradualmente la influencia de su país en África y Europa. Tal vez vea esto como parte de una campaña más amplia que implique a toda la OTAN. Después de todo, si Putin está tan dispuesto a atacar a Francia, es probable que esté difundiendo desinformación y sembrando semillas de descontento en otros países de la OTAN. Por último, hay otra cuestión que podría estar empujando a Macron a querer entrar en Ucrania: Donald Trump. Durante su actual campaña presidencial, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que retiraría a Estados Unidos de la OTAN si los demás miembros no empiezan a pagar lo que les corresponde. Es una amenaza que gran parte de Europa se está tomando en serio, aunque al final resulte vacía. Como dice Arten Desimonian, investigador del Quincy Institute for Responsible Statecraft. Sin duda, la preocupación por una segunda presidencia de Trump ha despertado a los europeos al hecho de que tienen que hacer más por su defensa. Continúa diciendo que esta toma de conciencia puede haber dado a Macron el empujón que necesitaba para trabajar hacia la autonomía estratégica de Estados Unidos. El medio de comunicación. Al Jazeera parece estar de acuerdo, afirmando que Macron quiere promover una visión de una Europa que no tenga que depender de Washington para defenderse. En ese contexto, tal vez los comentarios de Macron sobre el envío de tropas de la OTAN a Ucrania no iban dirigidos a todos los miembros de la OTAN. En cambio, pueden haber sido diseñados como una llamada de atención al resto de Europa sobre la necesidad de presentar un frente unido más fuerte contra una Rusia cada vez más agresiva. Después de todo, Estados Unidos puede ser el mayor rival de Rusia, pero es Europa la que tiene que enfrentarse a Putin en su patio trasero. Todo esto nos lleva a una última pregunta. ¿Es posible que Francia obligue a la OTAN a entrar en la guerra de Ucrania? Si escuchas a los compañeros de Macron en la OTAN, la respuesta es un rotundo no. Como señalamos al principio del vídeo, la mayoría de los compatriotas de Francia se apresuraron a distanciarse de las declaraciones de Macron. Al canciller alemán y a Estados Unidos se unió el primer ministro británico, Rishi Sunak, en su negativa a que la presencia de la OTAN en Ucrania sea una opción viable. Sunak afirmó que Gran Bretaña no tiene previsto realizar un despliegue militar a gran escala en Ucrania, sino que se limitará a las personas que ha destacado allí para ayudar a entrenar a los soldados ucranianos. El primer ministro italiano, Giorgio Meloni, también se apresuró a desmentirlo, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también negó que se estuviera considerando la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Ucrania no es miembro de la OTAN, así que ¿por qué debería recibir ese nivel de apoyo? Rusia, por su parte, se puso muy nerviosa con los comentarios de Macron. Poco después de que se hicieran, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se apresuró a señalar que cualquier acción de este tipo llevaría a un conflicto directo entre Rusia y la OTAN. En ese caso, dijo, tendríamos que hablar no de la probabilidad, sino de la inevitabilidad de un conflicto directo. Se lanzó la contraamenaza. Y un mes después, en marzo de 2024, el presidente Vladimir Putin dejó claro que Rusia no tenía intención de iniciar una guerra con la OTAN. Dirigiéndose a los pilotos militares rusos durante una visita a una de las bases aéreas del país, afirmó que cualquier declaración hecha sobre las intenciones de Rusia de atacar a cualquier otro país de Europa, después de su victoria en Ucrania, era una pura tontería. Calificó de desvarío el concepto mismo de que Rusia vaya a entrar en guerra con la OTAN, en lo que fue una indirecta no demasiado sutil a Macron.
Putin utilizó las declaraciones de Macron para socavar al presidente de Francia. Al igual que Francia cree que está utilizando campañas cibernéticas y de desinformación para socavar a la propia Francia. Aún así, si Francia decidiera ir por su cuenta, podría arrastrar a alguno de sus aliados de la OTAN al conflicto junto con ella. Esa pregunta es más difícil de responder. Macron puede esperar que sus aliados de la OTAN apliquen el artículo 5 de la Carta de la OTAN a la situación. Sin embargo, no tendrían por qué hacerlo. El artículo 5 solo cubre los ataques a aliados de la OTAN en su propio territorio. Francia entrando en Ucrania y posteriormente siendo atacada no encaja en esa descripción, lo que significa que Macron estaría esperando que sus aliados simplemente apoyaran sus acciones en lugar de tener garantizado su apoyo. Entonces, ¿dónde deja todo esto a Francia en el contexto de la crisis de Ucrania? Macron cree que ahora es el momento de involucrar a la OTAN directamente en la guerra. No habría planteado la posibilidad si no fuera así. Es posible que vea la creciente agresión de Rusia como una señal temprana de que tiene ambiciones de tomar el control de otros países europeos, como Moldavia. E incluso puede creer que la crisis de Ucrania es simplemente el precursor de una guerra más amplia que podría envolver a toda Europa. Para Macron, la OTAN tiene que cortar de raíz esa posibilidad ahora, afirmando su dominio en la región y expulsando a Rusia de Ucrania. Pero también hay intereses propios en juego. Francia se ha visto cada vez más víctima de ataques híbridos por parte de Rusia. Y el propio Macron ha sido socavado por Putin a raíz de sus comentarios. También está viendo crecer la influencia de Rusia en África a medida que Francia disminuye, lo que da a Macron una razón geopolítica para querer sofocar las ambiciones de Putin. Además, centrar su nación en la guerra ayudaría a distraer la atención de otras cuestiones, como la inmigración, que están causando divisiones en Francia de las que podrían alimentarse las campañas de desinformación de Rusia. Sí, como sea, Macron tendría que hacer mucho más que simplemente enviar tropas francesas a Ucrania para convencer a sus aliados de la OTAN de que necesitan enviar tropas propias. Y ahora, queremos saber de ti. ¿Qué piensa de la posibilidad de que la OTAN intervenga en Ucrania como ha sugerido Macron? ¿Una victoria rusa en Ucrania supone una gran amenaza para el resto de Europa? ¿Y están justificadas las preocupaciones de Macron sobre el creciente poder de Rusia? Comparta sus opiniones en los comentarios.